en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir esta palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con mucha alegría. Estamos desde Venezuela, Caracas, la capital, edificando y construyendo y formando. La palabra, lo que se denomina el programa Palabras de Iluminación. Hemos recibido muchísimas escritos por el Facebook, email, desde el punto de vista más que todo internacional, que es lo que más a mí me llama la atención. Lo nacional, pues aquí Venezuela, todo el mundo, casi la mayoría me conocen en el mundo de la enseñanza, pero fuera de Venezuela, lugares que ni siquiera tienen una idea de que iban a escribir, cumpliéndose la profecía que recibí de Dios hace un mes, donde el Señor me decía a través del apóstol Jorge Porras Benedetti, me decía: si crees que has ido a algún lugar, nunca has ido, no has ido a ninguna parte para donde vas a ir, para el lugar que te voy a llevar. Si crees que has conocido gente, no has conocido a nadie para la gente que vas a conocer. Y bueno, la gente escribiéndome y algo así, hermano, como no quiero que se oiga como en un sentido de jactancia, ¿no? Como en un sentido de arrogancia, tú sabes, el muchacho se cree la gaseosa, el desierto, la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el ombligo del mundo. Eso no es lo que yo quiero transmitir. Pero algo así como cuando la gente te escucha por el Facebook, te escucha por internet, por YouTube, te escucha por diferentes medios, por televisión. En México me están pasando por la televisión. Estoy sonando en la televisión en parte de los Estados Unidos, y cuando te escuchan es como que si esto estuviese muy lejos de ellos, como que si hubiesen pocos, para no decir como que nadie lo hace. No voy a hacer que caigamos en el terreno de aquel hombre que le dijo a Dios: Señor, yo solo he quedado. Y le digo: no, tengo 700, tengo 7000 que no han doblado rodillas. No te creas. Entonces, pero es como que muy pocos enseñan estas cosas, estas verdades. Yo tuve en 3 institutos bíblicos, que me reservo su nombre, en Venezuela, y eso fue lo que me llevó a abrir escuelas, porque estando sentadito con el conocimiento que tenía, a veces tenía que hacer ciertas correcciones a los profesores, no delante de todos, pero sí los llamaba y les decía: mira, yo creo que esto está mal, esto no es lo que enseña la Biblia. Pablo no quiso decir esto, hasta el punto que uno de esos profesores se les fue la información y hablaron con el llamado rector del instituto, y el llamado rector me llamó y me sentó y me dijeron: mira, los profesores me han dicho que tú por varias oportunidades le has corregido, y ellos me han dicho que fueron muy buenas correcciones, que teológicamente hablando estás como muy bien ubicado. Entonces, bueno, me hicieron una especie de un cuestionario, pasé el cuestionario y me colocaron como profesor del Instituto Bíblico, me dieron un título. Primero me llevaron a honores, a un título, a convalidación a licenciado en teología, y después pasé a ser profesor del Instituto Bíblico. 3 institutos. Y esto, yo vi la neumatología y no me hizo satisfecho lo que escuché, y empecé a meterme en el Señor, a meterme a estudiar, lo que llaman vulgarmente, empecé a apuñalarme acerca de lo que es la verdad del Espíritu, y me doy cuenta que conseguí cosas que en muchas partes no se enseñan. De modo que presten mucha atención y vaya, los que me están haciendo seguimiento, ya tenemos 12 clases subidas a YouTube. Pronto vamos a subir 4 más. Ya hoy hablé con la persona que se encarga de eso. Maestro, estoy preparando para subirlo los temas. Hablamos la clase pasada, hablamos acerca de lo que son los poderes de Dios. Hablamos del Dunamis, hablamos del Kratos, hablamos del Ischus, hablamos del Enersen. Esos poderes están en nosotros. Eso nosotros lo conversamos. Pero vamos a hablar un poquitico acerca de la capacidad del poder con la que contamos. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a la capacidad de poder
con la que contamos, es que tenemos, mira la locura que voy a decir. Mire que esto que voy a decir para muchos es una locura. Tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Ahora, yo quiero que usted me escuche bien, porque a veces yo le digo a mi hermano allá un mensaje para que se lo diga a mi hermano que está al lado, y el que está al lado, 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 hasta que llegamos al que está acá. Y el mensaje que yo le digo a mi hermano, dígale al que está a su lado que Juan fue a Barranquilla. Y resulta que cuando el mensaje se corre y llego acá y le pregunto qué fue lo que él dijo, qué fue lo que yo dije, que le dije a él, que le dijera al otro, y le dije al otro, le dije a usted. Bueno, él dijo que Juan vende patilla. No, yo no dije eso. Yo no dije que Juan vende patilla, digo que Juan fue a Barranquilla. O sea, yo no quiero que usted vaya a decir, mírame loco ese, ¿cómo es posible que vaya a decir que Dios no tiene más, que él tiene más poder que Dios? Yo no he dicho eso. Yo acá no estoy diciendo que yo tengo más poder que Dios. Repito, yo acá no estoy diciendo que yo tengo más poder que Dios. Yo estoy diciendo que tengo tanto poder que ni siquiera Dios me sobrepasa en poder. O sea, ni siquiera tenemos una idea. Fíjese, présteme atención a esto. Eso es lo que a mí me llama la atención, lo que me produce también congoja, dolor, tristeza y cuidado si no contrista también al espíritu con esto que voy a decir por nuestras acciones, que gentes que no fueron templos ni morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hizo en ellos, por una palabra que dijeron en fe, obras tan sobrenaturales para un mundo, porque para Dios es normal, desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico, de por una palabra que Josué dijo, sol detente en Gabaón y luna en el valle de Silón. En el momento que Josué dijo eso en fe, en una palabra, por una necesidad que había, Dios intervino, por el Espíritu Santo hizo el milagro. Ahora, nosotros no tenemos al Espíritu fuera, está dentro, está en mí, está el Espíritu. Claro, yo decía la clase pasada, no en la escuela, sino en la iglesia Camino al Cielo, que pastorea el pastor Andrés Noguera, que me tocó ministrar, y hablé acerca de lo que es la profanación que comete la iglesia en contra del Espíritu, la detracción, que eso lo lleva a un mundo de difamación y lujuria ante el mundo que nos ve y nos rodea, por el testimonio que estamos dando en contra de los principios de Dios, del reino, del evangelio. Yo decía que el problema de la iglesia, oído, es que la iglesia no tiene conciencia de morada. Nosotros como maestros, la tarea nuestra como maestros es hacer que la iglesia llegue a tener un estado de conciencia en cuanto a la morada del Espíritu en relación a la neumatología, un estado de conciencia por causa de tener un carácter formado. Ahora Henry conversaba conmigo y me dijo una verdad que yo la comparto al 100%. Y se lo voy a decir en mis palabras, no en las palabras que él las dijo, pero le voy a decir lo que él me quiso decir. De esta forma, la tarea nuestra como pastores, como ministros, no es tener gente, hermano, toda una vida sentada en la congregación. En la iglesia deben haber dos tipos de personas que se congreguen o que hagan acto de congregación. Uno, los que se congregan para recibir, y dos, los que se congregan para aportar, para dar. Yo decía en una clase, en una de mis clases decía que nosotros como ministros no somos llamados a congregarnos. Nosotros como ministros somos llamados a congregar al pueblo
La responsabilidad nuestra es mayor que el que simplemente se congrega. Nosotros somos llamados a congregar. Hubo un tiempo en que formé parte de los congregados porque estaba recibiendo. Ahora estoy formando parte de los que congregan a la gente para que reciban. Entonces yo no puedo, hermano, tenerlo usted acá engordándolo, lo que se reviente. Pero usted recibe. Uno no aporta ni siquiera para usted mismo, porque siempre es el mismo. ¿Tienes cuánto tiempo escuchándome? 10 años y todavía eres el mismo. La misma casa, la misma finanza, el mismo trabajo, el lugar se destruye, tus hijos no quieren saber nada de Dios. Enfermo, harapiento, con un violín que te esté matando, mal vestido, mal trajeado, ay, quejándote. Entonces, ¿para qué te estoy enseñando? ¿Dónde está la formación que te estoy dando? ¿Qué he hecho? ¿Perdí mi tiempo contigo? ¿Perdiste todo el tiempo estar 8 años escuchando al maestro? Timoteo no fue el mismo cuando se sentó a los pies de Pablo. Pablo lo adopta y lo acepta como hijo. Que Timoteo no es producto del ministerio de Pablo en cuanto a conversión, porque Pablo viene de una familia cristiana, de su madre, su abuelo lo instruyeron, y eso se lo dice Pablo a él. No olvides los consejos de tu madre y de tu abuela, Eunice y Loida, no olvides eso. Pero hizo una adopción de Timoteo, lo llama mi hijo amado, mi amado hijo, mi hijo de confianza, mi hijo fiel. Y Pablo pasa a ser un tutor, instructor y desarrolla en él lo que se conoce la paternidad, que tiene que ver con cobertura. La verdadera cobertura es cuando se recibe de alguien la paternidad, porque por A o por B todos tenemos que ser hijos y todos tenemos que aprender a ser padres. Pero lo levantó. Timoteo, según el libro de Colosenses, llegó a ser un apóstol, porque Pablo por allá desarrollando un mensaje, escribiendo en la iglesia de Tesalónica o de los Colosenses, creo que Pablo dijo, dice, ni yo, no lo voy a citar como está escrito, porque yo voy a decir lo que Pablo quiso decir, o lo que se quiere decir, lo que está en la Biblia. Ni yo ni Timoteo, como apóstoles del Señor, quisimos ser cargas a vosotros. ¿Ves? Como apóstoles. Dice que Timoteo es un apóstol. Pero el hombre no se quedó allí. Pablo no se quedó en la miseria. Pablo aprendió algo de Gamaliel cuando se sentó a los pies, cuando Dios lo llamó, cuando Dios lo instruyó. Es nuestra tarea instruirlos para que ustedes tengan conciencia de la verdad en la teología desde el punto de vista polifacético y sistemático, exegéticamente hablando, que tengan conocimiento de estas verdades para que puedan tener conciencia producto de un carácter formado, y ustedes saben a qué abstenerse, a qué decirle no y a qué decirle sí. Que ustedes puedan ser vasos de honra, o que podamos ser vasos de honra y no vasos de deshonra ante los que nos rodean. ¿Ya? Y que llegue el tiempo en que ya usted se dé cuenta que no es que no necesita seguir aprendiendo, sino que es menos el tiempo que va a estar aprendiendo que el que está aportando. Porque es tanto lo que tienes que aportas, pero que sigues aprendiendo. Porque el Espíritu Santo solamente enseña a dos tipos de personas: los que no saben y quieren aprender, y los que saben y quieren seguir aprendiendo. Pero no puedes estar todo el tiempo sentado y nunca aportas para nada. No es la tarea. Entonces, si a esto vamos, no estoy de acuerdo con el mundo de la congregación. Si a esto vamos, no estoy de acuerdo con que hay gente en la iglesia congregada. Soy simplemente cantando porque te sientes bien en un culto, porque tú ves la iglesia como una plaza donde te vienes y te sientas, escuchas una musiquita, das tu dinero, diezma como por tener derecho de pagar para tener derecho a algo, y después te vas y vuelves a hacer el mismo todo el tiempo. No te das cuenta que no cambia nada. Eso no estamos de acuerdo con ese tipo de congregación. No es lo que queremos nosotros. Que hayan cambios. Que hayan cambios. Me llamó una hermana de Michigan, Arizona, creo, por allá. Yo estoy conduciendo, mi esposa va aquí a mi lado. Sonó el teléfono. Mi esposa agarra, ve los 00011 de allá. Aló, mi esposa dice: hola, ¿cómo estás, hermana? Bien, gracias. Hablando, sí, cómo no, claro.
y le preguntó, ¿con quién hablo? ¿Con Gloria o con Tamara? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con la asistente del maestro o con Tamara, su esposa? Y le dice mi esposa, no, habla con su esposa. ¿Cómo está? Y habló con ella y conversó con ella. Aquí lo tengo a mi lado. Cuando me pasa el teléfono, yo me estaciono, agarro el teléfono, aló, maestro Briceño, sí. No puede ser. Y pegó el grito. No puede ser que estoy hablando con el maestro. Maestro. Y un grito del otro lado. Maestro, esto es un milagro que yo lo haya conseguido, que esté hablando con usted. Esto es imposible. A mí no me van a creer que estoy hablando con el que estoy viendo. No puede ser. Y yo decía, aprovechar porque en Venezuela no te paran pelota. Aló. Si me agarra lo que le quiero decir. O sea, la gente de afuera te admira como maestro, el conocimiento que tienes, wow, la palabra, y los de aquí no te paran, pero ni no sabes lo que estoy hablando. Yo hablo claro. Que me entienda, que me entienda. Hablo claro. No puede ser. Ahora, ¿eso te dice eso algo? Sí, te dice lo que le pasó a Jesús, a lo suyo. No tiene una S allí. No, a los suyos, no, a lo suyo. Ese suyo es propósito. A lo que él vino a hacer. A lo suyo, al propósito, vino. Y los suyos no lo recibieron. El segundo suyo tiene ese. Quiere decir que lo que él vino a hacer entre su propia gente, su gente no lo recibió. Eso es lo que dice el texto. Igual pasa con uno. Tu misma gente no te recibe, tu misma gente no te quiere, tu misma gente. Ahí se abrió una nación, México. Me llama el pastor, me dice, maestro, aquí tenemos a Mexicali, tenemos a Monterrey y tenemos a Hermosillo. Maestro, con respeto le estoy diciendo, las tres quieren que comencemos escuela, pero los tres quieren antes de comenzar la escuela tenerlo usted. Y yo estoy buscando la mejor opción. O sea, ¿cuál de los tres? Porque es que los tres quieren tenerlo usted. Y aquí en Venezuela nadie te para. Porque no hay conciencia de escuela, no hay conciencia de educación, no hay conciencia de entender que de esto depende la grandeza a lo que Dios te quiere llevar, de lo que Dios quiere hacer contigo, del lugar que Dios te quiere colocar, donde Dios te quiere llevar, el pastorado gigante que puedes tener, la maestría, el apostolado, la profecía, todo depende del conocimiento. Señores, el término que el apóstol Pablo utilizó en Efesios 1:19 para hacer referencia al poder de Dios es hipérbole, que indica lo exagerado del poder de Dios. El término hipérbole tiene que ver con un poder exagerado que no tiene medidas, es ilimitado, no tiene anchura, altura ni profundidad. Según el apóstol Pablo, todas estas capacidades de poder que están en Dios están también en el creyente. Porque en la iglesia mora el Espíritu Santo, que es Dios, y a su vez representa el poder de Dios, según Miqueas 3:8, Lucas 4:14, 24:49, Hechos 1:8, Hechos 10:38. Ahora escuche esto. Mis hijos, en ninguna parte de la Biblia, prestemos atención a esto, en ninguna parte de la Biblia, usted no lo va a conseguir. En ninguna parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a conseguir el término hipérbole para hacer referencia al poder de Dios. En ninguna parte. Quiere decir que ni siquiera Dios, porque ese es el término que utiliza Pablo cuando habla de la manifestación del poder de Dios o el poder de Dios manifestado en la persona del Espíritu Santo para ir a los infiernos, al Hades o Seol, a la parte más baja del infierno, y sacar a Jesús y levantar a Jesús de los muertos. Pablo lo que quiere decir es, según que no aparece en la Biblia en ninguna parte el término hipérbole para hacer referencia al poder de Dios manifestado, Pablo lo que quiere decir es que ni siquiera Dios, para crear los mundos, el universo, desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico, para crear las estrellas,
para crear los astros, para crear el sol, la luna, para crear los lagos, los mares, los archipiélagos, los ríos, para crear la tierra, para crear los montes. Ni siquiera Dios tuvo que desatar tanto poder como el que desató para levantar a Jesús entre los muertos. Entonces Pablo dijo, bueno, yo quiero que me entendáis ahora que ese poder que ni siquiera Dios usó para crear al mundo, usó en manifestación. Que ese poder que ni siquiera Dios usó, oído, que ese poder que Dios manifestó para levantar a Jesús entre los muertos, que está representado por el Espíritu de Dios y que se denomina como el dunamus, la dinamita, la fuerza explosiva de Dios, y que dentro de ese poder está el kratos telescos y la inercia. Yo quiero que ustedes entiendan que toda esa capacidad de poder que Dios usó para levantar a Jesús entre los muertos está en ustedes, porque en ustedes mora el Espíritu Santo, que es Dios. Ahora, cuando usted analiza el poder de Dios en cuanto a capacidad, oído, presta atención a lo que me están viendo o escuchando por la televisión, por la internet, presta atención a esto. Cuando usted analiza el poder de Dios en cuanto a capacidad, pero cuando hablamos de capacidad, nos referimos a la capacidad desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo. ¿Sí se entiende? ¿Se agarra? Si nosotros analizamos el poder de Dios en cuanto a capacidad desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo, ni siquiera Dios tiene más poder que nosotros. ¿Por qué? Porque la misma capacidad de poder que está en Dios cuantitativamente está en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo, que es Dios. Ahora, si usted analiza el poder de Dios en operación, en manifestación, en obras, pues nadie puede sobrepasar el poder de Dios. Porque con todo y que en mí esté el poder de Dios en capacidad, en cuanto, desde el punto de vista cuantitativo, ni siquiera yo puedo hacer las obras que Dios hace por sí solo, si no es por el Espíritu. Entonces, vamos a estar claros, nadie puede sobrepasar el poder de Dios en operación. Amén. Pero en cuanto a capacidad, desde el punto de vista cuantitativo, la misma capacidad que está en Dios está en mí, porque en mí está el Espíritu Santo. Porque entonces tú le pides a Dios poder. ¿Por qué le dices a Dios, Señor, dame poder? Pero yo no puedo darte más poder. Señores, todo mi poder está en ti. Yo no te puedo dar más poder. Por eso es que yo no creo, oído, yo no voy a dar nombre. Yo no uso los púlpitos para hablar de nombre, ni me estoy refiriendo a nadie, por favor. Respeto y consideración, ética, principios. Yo cuando Jesús habló de Lázaro, dio el nombre, quien era el pobre, pero no dio el nombre del rico. Porque el nombre del rico estaba en un estado tan bajo, tan degradante, estaba en el infierno, y Jesús respeta la dignidad de los hombres. ¿Cómo se llamaba el rico? Eso no es problema tuyo. Pero cuando Pedro habló de Judas, y dijo nombre, Pedro no habló del lugar donde Judas se fue. No nombró el infierno, sino dijo el cual se fue a su propio lugar, a sus propias moradas. Porque cuando tú das nombre, no das lugar donde está la persona, si es el infierno. Pero cuando tú hablas del lugar que es el infierno, no hablas de la persona, porque Jesús respeta la dignidad de los muertos. Por eso es que eso que se CD que anda por allí, que fueron para el infierno, que vieron a Michael Jackson, que vieron al Papa, que eso es basura dentro de la iglesia evangélica, eso es mentira. Es el que se, ¿cómo saben decir? Eso es mentira. Aló. Por eso respeto la dignidad de la gente, más de la gente que está viva. Pero por eso yo no creo
Yo no creo, ni es bíblico, ni es escritural. Présteme atención. Ni es bíblico, ni es escritural, donde Dios te va a levantar a ti una silla de ruedas y te va a dejar en muleta. No es bíblico, ni es escritural, que Dios en vez de hacerte la muela nueva, te la calza. ¿Aló? Eso es teatro dentro de la iglesia. Dios calzando muela. ¿Qué le parece a usted eso? No es bíblico. No es bíblico ni es escritural que cuando yo vaya a orar por un enfermo, entonces tienen que ayudarme a levantarme de la silla de ruedas. Vamos a ayudarlo a levantar. Vamos, ahora mismo, ahí está. Se está levantando, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Se está levantando. Cuidado, no, eso es mentira. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Punto. Y se levantó. Se levantó así, instantáneo. Juan lo fue a ayudar, ¿que Juan qué? Pedro lo fue a ayudar, ¿que Pedro qué? ¿Cuánto tiempo tenía ese hombre allí? 40 años. ¿Cuánto? 40 años. Usted me pregunta por qué Jesús no lo sanó. Ese no sé, no me lo pregunte. Tenía 40 años allí. Cuando el paralítico bajó en el lecho, lo bajaron los 4. Jesús dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo tomó y se fue, ya. Punto. Así. Ya. Cuando Pablo lanzó la palabra de parte profética a Elima, el mago, quedó ciego de una vez. Punto. Quedará ciego. Ciego, ya. Dice que lo tomaron de la mano y lo llevaban porque quedó ciego. Punto. Así de sencillo. Cuando Jesús reprendió los vientos, ya cesaron las olas, porque las olas son producto del viento. Reprende el viento y cesan las olas también. Listo, ya. Lázaro, ven fuera. Salió de una vez. Ya salió, punto, ya salió. ¿Qué me dice? Que a mí me van a costar las cosas. ¿Qué me dice, hermano? Que yo voy a estar hasta 1 o 2 horas echando por un demonio. ¿Qué me dice a mí? ¿Por qué a Jesús los demonios se sujetaban en cuestiones de segundos? Hermanos, se ofrecían a salir de los cuerpos. Cuando veían a Jesús, ¿qué tienes contra mi hijo del Dios Altísimo? Permita que sacamos de estos cuerpos y nos metamos a aquellos cochinos suyos. No le he dicho nada, no, pero con la autoridad que tú tienes y el poder que tienes, quién sabe, es mejor salir antes que te voten. ¡Aló! Ahora, eso afuera, y 3 horas hasta encima del demonio. Y le quedamos como 500, le ponemos la mano y lo ungimos como manteca de cochino. Y es un desastre, hermano. Y no sale. Así dijo un pastor un día. Empezó a las 9 de la noche, a las 3 de la mañana, y le dijo al demonio, vamos a hacer una cosa, te voy o me voy yo. Pues ya muy tarde ya. No, ¿qué es eso? Porque la iglesia no ha entendido estas cosas. La iglesia no está preparada para la manifestación del poder de Dios. La iglesia no está preparada. Señores, como Mertari, el que produjo el avivamiento en Indonesia, Dios a través de ese hombre. Avivamiento, un término compuesto, un movimiento vivo del Espíritu. Eso significa avivamiento, un movimiento vivo del Espíritu. Más nada. ¿Cómo vienen los avivamientos? Personalmente. Los avivamientos no vienen, hermanos, colectivamente, vienen personal. Donde Dios tomó una persona, creyó y esa persona hizo milagros. Bertani, un río de ¿cuántos metros de profundidad? Muchísimos. De ancho, muchísimos. Llegaba a la orilla del río y se paraba allí el río y comenzó con su familia, él y su esposa y sus hijos, para ir a predicar al otro lado. ¿Y sabe qué hacía Mertari? Levantaba sus manos, inclinaba su rostro y dijo: Señor, santo, así como tú abriste el mar para que los israelitas pasaran, Señor, tú puedes endurecer las aguas para que tu siervo camine. Y caminaban sobre las aguas. ¿Sabes cuántas veces caminó? 100 veces. ¿Sabe con cuánta gente terminó caminando? Con más de cientos de personas. Ya no era él y sus hijos, sino él y toda la iglesia caminando sobre las aguas.
¿Lo puede hacer Dios? Claro que lo puede. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Es imposible para nada. No, no hay. Pero no tenemos conciencia de poder. Ni siquiera entendemos la capacidad de poder que está en nosotros. Ni siquiera entendemos la capacidad de poder con la que contamos. Ni siquiera entendemos quién es el poder, qué representa el Espíritu en nosotros. No hay conciencia de eso. Y esto no tiene sentido. Pablo lo dijo claro. Pablo dijo: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, yo vengo con poder y con demostración del Espíritu de Dios. Jesús dijo: si ustedes no creen por lo que yo hago, ustedes creerán por lo, si ustedes no creen por lo que yo digo, ustedes creerán por lo que yo hago. Bajaba a los enfermos y los sanaba a todos. Así de sencillo. Aló. Lo otro debemos aprender es el Espíritu Santo como el testigo interno. Vamos a analizar el Espíritu Santo como el testigo interno. Fíjese. Esto se rodó acá. El testigo interno. Fíjese. En el antiguo pacto, fíjese esto lo que usted va a aprender hoy. Que yo, Señor, bendito. Según esto que vamos a decir ahora, la iglesia está sumergida en el mundo del ocultismo. Está sumergida en el mundo dentro de la iglesia de la hechicería, dentro de la iglesia evangélica. La iglesia está sumergida en el mundo de los sentidos. Porque el hecho de que yo le diga a Dios que me demuestre las cosas poniéndole vellones, es porque yo no soy un sordo espiritual y no tengo la capacidad para escuchar la voz del Espíritu. En el antiguo pacto, Dios dirigía a los hombres a través de los sentidos físicos. Ellos, para poder captar el mensaje de Dios, tenían que ver, oír, tocar, oler. Dios no podía tener comunión con ellos en el espíritu porque estaban muertos espiritualmente. Los hombres necesitaban de vellones. ¿Te suena eso algo? Vellones. ¿Sabe qué es un vellón? ¿Ah? Vellón es un pedazo de piel. Pedazo de piel donde Dios le da una palabra a Gedeón. Y Gedeón le dice a Dios: Señor, yo voy a colocar este vellón acá. Y si lo que yo escuché es tuyo y tú me estás hablando, que llueva y se moje toda la tierra y el vellón no. Llovió, se mojó toda la tierra, el vellón no. Pero el tipo era tan carnal. O a lo mejor no, a lo mejor quería estar seguro. Y en quita que le digo a Dios: Señor, vamos a hacer lo contrario ahora. ¿Qué? Que llueva y amanezca el vellón mojado y la tierra no. Más difícil para Dios, según él, porque para Dios no es nada difícil. Yo un día le oraba a Dios y le decía: Señor, esto es fácil para ti, esto es fácil. Yo sé que esto es fácil, Señor. Y me escuché la voz de Dios por el Espíritu. La oración más herégica que tú estás haciendo delante de mí es esa que estás haciendo, la que yo estoy escuchando. ¿Por qué? Porque para mí no hay cosas fáciles, porque tampoco hay cosas difíciles.
Porque si para mí hay cosas fáciles, hay cosas difíciles. Para mí no hay cosas fáciles ni difíciles, yo todo lo puedo. Entonces, según Gedeón, para Dios era más difícil esto. Pasó, llovió y se mojó el vellón y la tierra no. Entendió Gedeón por el Espíritu. Amén. No, por los sentidos. Entendió Gedeón por los sentidos que Dios estaba en el negocio. Señor, si eres tú, que se apague la luz. A ver, ¿cuántos lo han hecho? Ustedes ninguno. Yo levanto la mano, yo lo he hecho. ¿Cuántos le ponen a Dios prueba? Pero ¿sabe por qué le pones a Dios prueba? Uno, porque tú no has aprendido a desarrollar la voz del Espíritu. Dice, si oyeres hoy su voz, y el término su voz es propiedad, es un término que te dice que es un tipo de voz con un tipo de timbre que tú lo vas a conocer que es él. Es como que Tamara me tocara la puerta del cuarto, me estoy vistiendo, le pongo el seguro, me tocara la puerta, toc, papi. Yo, ajá, ¿qué? Papi, abrime, soy yo, tu esposa. Revélamelo. Claro, yo conozco la voz de ella. A ver, ¿cuántos conocen la voz del Espíritu? Vamos a estar claros, o sea, a su nombre gloria. Es fácil conocer la voz del Espíritu. No te estoy diciendo que es fácil, pero se aprende a desarrollar cuando se desarrolla, una vida de intimidad y de comunión. Señor, si eres tú, que venga vestida. Si esa muchacha es mi esposa, que venga vestida de camisa roja, pantalón amarillo, medias azules y zapatos morados. Un payaso. Bueno, pero que venga así. A ver, chico, el diablo es tan tremendo que hace que la muchacha se vista así. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja con los sentidos. Tú te estás metiendo en el terreno de los sentidos y le estás diciendo a Dios que trabaje como Él no trabaja, y como Dios no trabaja así, porque Él no quebranta principios. Satanás se mete en el mundo de los sentidos porque tú estás quebrantando principios, le estás dando derecho y produce lo que tú le pides a Dios que produzca, y haces pactos y te casas y te mudas y vendes y compras. Después, Señor, pero si tú me diste una señal, no fui yo el que te di la señal. Yo no te di la señal. Yo puse en ti un testigo interno. O sea, cuando tú le dices a Dios, Señor, si esto es tuyo, que se apague la luz, lo que le está diciendo, perdóname que no me conformo con la dirección de tu espíritu, muéstramelo de otra forma. ¿Eso es pecado? ¿Eso está mal? ¿Así no se trabaja? Fíjese. Mire esto, mire, presta atención. ¿Usted se acuerda, los que han leído la Biblia, los que han estudiado, Cornelio, ¿se acuerda? Y Pedro orando en la azotea? Sí, se acuerda, perfectamente. ¿Quién habló con Cornelio? ¿Quién? Un ángel. ¿Por qué? Porque Cornelio no había nacido de nuevo. No podía el Espíritu hablar con Cornelio. Tenía que Dios enviar un ángel a hablar con Cornelio. Pero ¿quién habló con Pedro? Dígalo, ¿quién? El Espíritu. Porque Pedro había nacido de nuevo y Pedro había desarrollado una intuición espiritual y entendía las cosas del Espíritu. O sea, yo no descarto el ministerio de los ángeles, ni el misterio de los ángeles. Yo no tengo problemas con que Dios te envíe un ángel para conversar contigo. Pero la mayoría de las veces que Dios envió ángeles para conversar con la gente, envió ángeles a la gente del antiguo pacto.
Como no hay problema con que Dios te envíe un ángel estando en el nuevo pacto. Si a Dios le place hablarte audiblemente en el nuevo pacto, ¿cuál es el problema? Si a Dios le place enviar un ángel en el nuevo pacto para hablarte, ¿cuál es el problema? Dios puede usar un ángel el 10%, póngale el 20% de las veces que lo va a hacer. Puede enviar un ángel para conversar contigo, pero Dios tiene el Espíritu para conversar contigo. Pablo dijo, el ángel del Señor a quien yo sirvo se me apareció. Dios envió un ángel para hablar con Jesús, aunque hay unos eruditos que dicen que eso no aparece en el texto sagrado, en el original no aparece eso. ¿Qué es lo que yo le quiero a usted enseñar? ¿Qué le quiero enseñar con esto? La gente en el Antiguo Testamento tenían que ver, oír, tocar, oler. Dios no podía tener comunión con ellos en el espíritu porque estaban muertos espiritualmente. Los hombres necesitaban de vellones, columnas, nubes, columnas de fuego, zarzas ardiendo. Pero mire esto, que es que a lo mejor usted no lo ha estudiado, a lo mejor usted no lo ha captado. A Moisés le llamó la atención la zarza que ardía. ¿Amén? ¿Amén? No, porque en el desierto era común ese fenómeno. Era común y corriente que por el resplandor del sol que pega un vidrio, pega a la planta y se encendió esto. Ya, eso era común. Eso no fue lo que movió a Moisés. A Moisés lo mueve es que la zarza está prendida pero no se consume, no se achicharra. ¿Cómo es posible que el fuego no extingue la planta? La planta se mantiene, el fuego no la destruye. Quiere decir que esto es un fuego divino. Aquí tiene que haber algo. Entonces es lo que a Moisés le llama la atención. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Moisés no le llama la atención el que la zarza arda, sino que la zarza no se consumía. Dios utiliza un fenómeno en la zarza que está ardiendo con el fin, el fenómeno era que no se consuma, con el fin de que Moisés le llame la atención y se acerque, y después de acercarse le habla audiblemente. Moisés, Moisés, Moisés. Los hermanitos que dicen, yo oigo la voz audible de Dios. O sea, si Dios tiene que pegarte un grito en la pata de la oreja audiblemente, es porque eres tremendo carnal, es porque eres tremendo sensual, almático, porque tienes el oído espiritual cerrado, que no oye la voz de Dios en el espíritu, y Dios tiene que pegarte un grito en la pata de la oreja para que lo puedas escuchar. ¿Aló? Entonces, los hermanitos que oyen la voz de Dios audible se sienten espirituales, y resulta que es al revés. No. Me van a matar la gente. Es como esto, una verdad paralela. La gente ayuna para ser lleno del Espíritu. Amén. Y resulta que, sí, eso es lo que hace la gente, o no lo hace comúnmente. La mayoría de los evangélicos, el 90% de los evangélicos, los creyentes en el mundo, ayunan para ser llenos del Espíritu. Y resulta que Jesús, lleno del Espíritu, fue a ayunar. Al revés. ¿Aló? ¿Qué les parece? Al revés. Porque los hombres que son carnales, sensuales y almáticos, hacen las cosas al contrario de lo que Dios dispone, establece. Dios no trabaja en ese principio. Le decía a quién hablaba yo hoy. Bueno, hay un fenómeno que se está dando en mí. Digo fenómeno en cuanto a lo natural, en cuanto a lo Dios, eso es para Él, es natural. En cuanto a lo sobrenatural, un fenómeno, pero en cuanto a Dios es natural.
Henry, comparte una conversación conmigo. Yo puedo estar escuchando, mas no, yo puedo estar oyéndolo, mas no lo estoy escuchando. Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Está hablando de prestar atención a una conversación, de tomar en cuenta lo que se te está enseñando. Mira, mírame acá, deja el celular ese, deja de escribir, préstame atención, mírame a los ojos. Papá, te estoy hablando, sí, te estoy prestando atención. No, mentira. Porque yo puedo estar yo puedo tener mis miradas en el cielo sin estar viendo el cielo, porque mi mente está puesta en otra cosa. Y hay un fenómeno que se está dando, ¿sabe qué? Me pasó ayer en la mañana acá, en la tarde acá, predicando, donde yo puedo estar desarrollando un tema, y el tema desarrollándolo, y en medio del desarrollo del tema, el Espíritu Santo tiene la capacidad de conversar conmigo sin hacer que las cosas se me olviden de lo que estoy hablando. Tremendo. Yo estaba ministrando acá, estaba el pastor acá, yo estaba acá, me rodeé hasta acá. Cuando estoy acá desarrollando, de pronto el Espíritu vino y me dio una palabra que la introduje en el sermón como que si fuese parte de él, mas no estaba en él. Primera vez que escucho esa palabra del Espíritu, pero no me tuve que callar para escucharlo. Aún hablando, escuchaba lo que yo decía y sabía lo que estaba haciendo y estaba escuchando a la vez lo que me estaba diciendo. Esa es la omnisciencia, la operancia del Espíritu en la omnisciencia. Y me dio una palabra y me regresé y la dije como parte del mensaje, más la recibí fue aquí, donde el Espíritu Santo me dijo: ¿qué problema tienen ustedes? Que el mal entendimiento, no sé si te acuerdas, Henry, cuando dije, el mal entendimiento de la gracia les ha echado a perder a ustedes las cosas en el mundo espiritual. Porque la gente cree que la gracia es libertinaje, y la gracia se dio para que usted sea libre de la ley. Es una dispensación que Jesús se la ganó cumpliendo la ley, los 613 mandamientos, para que usted no viva en ley, sino que vive en gracia. Pero usted, en vez de vivir en gracia, lo que se ha desgraciado la vida, porque ha hecho de la gracia un libertinaje para pecar. Premeditas y haces planes para pecar. Mientras yo estaba allá, el Espíritu me estaba hablando sin dejar de decir lo otro. Se oye la voz del Espíritu. Dios tiene que usar el tumín y el urín. El tumín y el urín todavía no se tiene mucha información de lo que era el tumín y el urín, pero según algunas exégetas se cree que el tumín y el urín era como especies de dados, 2 dados, que esos 2 dados estaban guardados detrás del bolsillito, en un bolsillito que tenía el sumo sacerdote detrás de las piedras preciosas. Por eso ese pectoral se llamaba el pectoral del juicio, porque detrás, allí en ese bolsillito, se guardaba el tumín y urín, donde los profetas consultaban a Dios y tiraban los dados a ver si había respuesta, y tiraban los dados y rodaba. Jehová dijo que no, y Jehová dijo que sí. Le tengo una noticia, le tengo algo tremendo. Los que no saben diferenciar entre lo que es inspiración bajo el término teuneuto y ferómeno me van a juzgar. Pero como ustedes son mis estudiantes, ustedes me han escuchado eso, ustedes lo van a entender. ¡Wow, maestro! Pero el hombre más carnal y el más almático que pudo haber en este mundo para tomar decisiones, elecciones y elegir el asesor o el sucesor de Judas fue Pedro. Porque echaron suerte. ¿Qué pasa? Entonces después el tipo escribe y fuimos dirigidos por el Espíritu. Ya va, espérate. O echaste suerte o fuiste dirigido por el Espíritu. Las dos cosas no pueden ser.
Porque yo no entiendo cómo en una dispensación en la que tú estás viviendo, en el Espíritu me estás tirando suerte para elegir al sucesor de Judas. Y después viene y dice que el Espíritu te dijo quién era. Perdóname. Perdóname. Entonces Pablo lo remata. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, eso es cuestión de Pedro. Pedro dijo, es necesario que el que vaya a ocupar el puesto de Judas, 1, haya visto al Señor. 2, haya andado con él. 3, haya sido testigo de su resurrección. Pablo dijo, ni estuve con el Señor, ni anduve con él, ni fui testigo de su resurrección, pero el sello y el apostolado son ustedes. O sea, lo que Pedro dijo que se vaya allá. Eso fue lo que Pablo dijo. Pablo corrija al hombre, porque eso fueron cosas que Pedro puso. Él se atrevió a decir eso. Pablo dijo, no es así. Porque si esto vamos, yo no soy apóstol. Porque yo ni vi al Señor, ni estuve con él, ni fui testigo de su resurrección. Pero soy apóstol porque el sello de mi apostolado son ustedes en Cristo Jesús. Ustedes son cartas abiertas que dan testimonio de mi apostolado. Y lo que Pedro dijo, que se vaya a bañar, que se ubique. O sea, que el tipo se me fue a la carne y empezó a tirar dados allí, que se cree que fue el Tumín y el Urín. Se cree, no me crea mucho, pero echaron suerte. O echaste suerte o eres dirigido por el Espíritu. ¿Cuál de las dos haces? ¿Están acá? ¿Aló? Ajá. Y hay muchas cositas escritas en el libro de los Hechos, de los que los apóstoles hicieron, que usted no las debe tomar como doctrina o como ejemplo o como enseñanza para adoctrinar a la iglesia, porque se va a equivocar. Y lo hicieron los apóstoles y está escrito, pero está escrito bajo un tipo de inspiración. Está escrito bajo un tipo de inspiración donde Dios no responde de lo que los hombres hicieron y dijeron, pero responde que se escriba lo que los hombres hicieron y dijeron. Punto. Yo no estoy de acuerdo con lo que Pedro dijo, con lo que Pedro hizo, pero escríbelo. Permitió que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, escribiera lo que sucedió. Escríbelo. Punto, como Pedro lo dijo, aunque se peló, pero escríbelo porque se pasó. Y eso es inspiración. ¿Estamos acá? Ajá. Truenos. Tienen que escuchar truenos. Relámpagos, chacho. Voz audible. ¿Por qué Samuel recibe la voz audible de Dios? Elí le dijo, es Dios el que te habla. Eso era común. Ellos no tenían percepción espiritual. Pablo dijo que el hombre natural, refiriéndose a los no convertidos, no puede entender las cosas que son del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Y afirmó que lo espiritual se debe acomodar a lo espiritual. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted no puede sintonizarme en AM cuando tengo un programa en FM. Usted no puede sintonizar el espíritu en el espíritu cuando usted vive en la carne. Punto. Aquí como que se nos enrolla el papagayo. ¿Sí? Porque es que la neumatología es más compleja y más completa de lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos que esto es un juego de niños, que esto es un teatro, que esto es Hollywood. No. Señores, la vida del Espíritu no es fácil. Por eso se necesita instrucción, maestros que conozcan estas verdades, que te instruyan, pero no solamente que la conozcan, sino que la vivan para que en ellos haya una manifestación del Espíritu y la gente puede decir, es verdad lo que ese hombre enseña, mire cómo se manifiesta en él. Que aunque no se manifiesta sigue siendo verdad. Pero como tenemos una partida de carnales que andan por lo que ven, por lo que oyen, por lo que sienten, entonces hay que demostrarles con hechos que estas cosas funcionan. Los griegos, ¿qué piden? Señal. Bueno, Pablo dijo que el hombre natural, en estos tiempos Dios no quiere tratar con nosotros a través de los sentidos. No quiere hacerlo, sino a través de la intuición espiritual, de espíritu a espíritu. Hay que entender que quienes trabajan a través de los sentidos físicos es el diablo. Un creyente que esté tentando a Dios con vellones está entrando en el terreno de lo físico y fácilmente puede ser engañado por Satanás. Fácilmente.
Mire, el Espíritu Santo es el testigo interno que nos dará testimonio en lo más profundo de nuestro ser acerca de los asuntos de Dios. Por esta causa debemos aprender y desarrollar el sentido espiritual para poder escuchar, captar la voz del Espíritu en el interior. Romanos 8:16, ¿qué dice? El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si no da, y no solamente da testimonio de que somos hijos, de todas las cosas da testimonio. El término testimonio del griego es sunmartureo y tiene que ver con corroborar y concordar con el sentir que tiene el espíritu renacido del hombre en lo más profundo de su ser, dándole una profunda convicción para determinar una decisión que lo llevará a una acción. Le voy a decir algo que no le va a gustar mucho, o le va a bendecir. Según este término, el Espíritu Santo no se limita a dar testimonio a nuestro espíritu de nuestra redención, sino de todas las cosas que estén acorde con el propósito de la voluntad de Dios. Cabe aclarar que solo los que viven una vida en el Espíritu podrán captar el testimonio del Espíritu. Jamás se podrá sintonizar el Espíritu Santo viviendo en la carne. Pablo dice que el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y mire esto. ¿Qué te conduce? Le pregunté yo a un hermano, ¿qué te conduce a ti a hacer lo que vas a hacer? Ay, tengo paz, maestro, tengo una paz. Le digo, ¿tú sabes que hay cosas que te dan paz y no son de Dios? Y hay cosas que te turban y son de Dios. ¿Cómo así? Vamos a la Biblia. Hay cosas que te dan paz y no son de Dios. ¿Sabes por qué te da paz? Porque es lo que quieres. Porque es lo que te gusta. Es lo que esperabas que Dios te dijera. Pero ¿sabes cuando no te das paz las cosas? Cuando Dios te dice lo contrario de lo que tú querías oír. Porque el hombre más turbado de este mundo se llama Jesús de Nazaret en el Getsemaní. Y era de Dios que pasara por allí. O sea que la paz no es indicativo de que Dios esté en el negocio. El hecho de que te dé paz no quiere decir que es de Dios. Por eso el que escribe dice, si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Porque si sientes paz, dobla rodillas y pregunta, Espíritu Santo, tengo paz, pero es tuyo. Dice Dios, wow, se fue a los canales correspondientes. Dile que no lo voy a hacer. Que con todo y que tenga paz, esa paz es ficticia, es la que produce el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, yo la doy. Es la que el mundo produce, es la que viene por los sentidos, porque es lo que él quería escuchar, eso es lo que él quiere hacer. Dile que no lo haga, porque si lo hace, entonces va a tener turbación. Y después va a decir, ¿por qué no me dirigiste? ¿Por qué no me guiaste? ¿Por qué no me anunciaste? ¿Por qué no me hablaste? No, espérate. Pero en nuestra próxima clase vamos a continuar con esto. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y hablaron con el llamado rector del instituto. Y el llamado rector me llamó y me sentó y me dijeron, mira, los profesores me han dicho que tú por varias oportunidades le has corregido. Y ellos me han dicho que fueron muy buenas correcciones, que teológicamente hablando estás como muy bien ubicado. Entonces, bueno, me hicieron una especie de un cuestionario, pasé el cuestionario y me colocaron como profesor del Instituto Bíblico, me dieron un título. Primero me llevaron a honores, a un título a convalidación a licenciado en teología, y después pasé a ser profesor del Instituto Bíblico. 3 institutos. Y esto, yo vi la neumatología y no me hizo satisfecho lo que escuché. Y empecé a meterme en el Señor, a meterme a estudiar. Lo que llaman vulgarmente, empecé a apuñalarme acerca de lo que es la verdad del Espíritu, y me doy cuenta que conseguí cosas que en muchas partes no se enseñan. De modo que presten mucha atención y vaya, los que me están haciendo seguimiento, ya tenemos 12 clases subidas a YouTube. Pronto vamos a subir 4 más. Ya hoy hablé con la persona que se encarga de eso. Maestro, estoy preparando para subirlo los temas. Hablamos la clase pasada, hablamos acerca de lo que son los poderes de Dios.
Hablamos del Dunamis, hablamos del Kratos, hablamos del Ischus, hablamos del Enersen. Esos poderes están en nosotros. Eso nosotros lo conversamos. Pero vamos a hablar un poquitico acerca de la capacidad del poder con la que contamos. Tanto poder que ni siquiera Dios me sobrepasa en poder. O sea, ni siquiera tenemos una idea. Fíjese, présteme atención a esto. Eso es lo que a mí me llama la atención, lo que me produce también congoja, dolor, tristeza y cuidado si no contrista también al espíritu. Con esto que voy a decir, por nuestras acciones, que gentes que no fueron templos ni morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hizo en ellos, por una palabra que dijeron en fe, obras tan sobrenaturales para un mundo, porque para Dios es normal, desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico, de por una palabra que Josué dijo, sol detente en Gabaón y luna en el valle de Exilón. En el momento que Josué dijo eso en fe, en una palabra, por una necesidad que había, Dios intervino, por el Espíritu Santo hizo el milagro. Ahora, nosotros no tenemos al Espíritu fuera, está dentro, está en mí, está el Espíritu. Claro, yo decía la clase pasada, no en la escuela, sino en la iglesia Camino al Cielo, que pastorea el pastor Andrés Noguera, que me tocó ministrar y hablé acerca de lo que es la profanación. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a la capacidad de poder con la que contamos, es que tenemos, mira la locura que voy a decir. Mire que esto que voy a decir para muchos es una locura. Tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Ahora, yo quiero que usted me escuche bien, porque a veces yo le digo a mi hermano allá un mensaje para que se lo diga a mi hermano que está al lado, y el que está al lado, 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 hasta que llegamos al que está acá. Y el mensaje que yo le digo a mi hermano, dígale al que está a su lado que Juan fue a Barranquilla. Y resulta que cuando el mensaje se corre y llego acá y le pregunto qué fue lo que él dijo, qué fue lo que yo dije, que le dije a él, que le dijera al otro, y le dije al otro, le dije a usted. Bueno, él dijo que Juan vende patilla. No, yo no dije eso. Yo no dije que Juan vende patilla, digo que Juan fue a Barranquilla. O sea, yo no quiero que usted vaya a decir, mírame el loco ese, ¿cómo es posible que vaya a decir que Dios no tiene más, que él tiene más poder que Dios? Yo no he dicho eso. Yo acá no estoy diciendo que yo tengo más poder que Dios. Repito, yo acá no estoy diciendo que yo tengo más poder que Dios. Yo estoy diciendo que tengo en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación, con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir esta palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con mucha alegría. Estamos desde Venezuela, Caracas, la capital, edificando y construyendo y formando. En la palabra, lo que se denomina el programa Palabras de Iluminación, hemos recibido muchísimas escritos por el Facebook, email, desde el punto de vista más que todo internacional, que es lo que más a mí me llama la atención. Lo nacional, pues aquí Venezuela, todo el mundo, casi la mayoría me conocen en el mundo de la enseñanza, pero fuera de Venezuela, lugares que ni siquiera tienen una idea de que iban a escribir, cumpliéndose la profecía que recibí de Dios hace un mes, donde el Señor me decía,
a través del apóstol Jorge Porras Benedetti, me decía: si crees que has ido a algún lugar, nunca has ido, no has ido a ninguna parte para donde vas a ir, para el lugar que te voy a llevar. Si crees que has conocido gente, no has conocido a nadie para la gente que vas a conocer. Y bueno, la gente escribiéndome y algo así, hermano, como no quiero que se oiga como en un sentido de jactancia, ¿no? Como en un sentido de arrogancia, tú sabes, el muchacho se cree la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el ombligo del mundo. Eso no es lo que yo quiero transmitir. Pero algo así como cuando la gente te escucha por el Facebook, te escucha por internet, por YouTube, te escucha por diferentes medios, por televisión. En México me están pasando por la televisión. Estoy sonando en la televisión en parte de los Estados Unidos, y cuando te escuchan es como que si esto estuviese muy lejos de ellos, como que si hubiesen pocos, para no decir como que nadie lo hace. No voy a hacer que caigamos en el terreno de aquel hombre que le dijo a Dios: Señor, yo solo he quedado. Y le digo: no, tengo 700, tengo 7000 que no han doblado rodillas. No te creas. Entonces, pero es como que muy pocos enseñan estas cosas, estas verdades. Yo estuve en 3 institutos bíblicos, que me reservo su nombre, en Venezuela, y eso fue lo que me llevó a abrir escuelas, porque estando sentadito con el conocimiento que tenía, a veces tenía que hacer ciertas correcciones a los profesores. No delante de todos, pero sí los llamaba y les decía: mira, yo creo que esto está mal, esto no es lo que enseña la Biblia. Pablo no quiso decir esto, hasta el punto que uno de esos profesores se les fue la información